Veamos ahora enlace covalente. Este enlace se da cuando los átomos que se enlazan tienen electronegatividades similares. Por lo tanto, no hay una transferencia neta de electrones de un átomo al otro como ocurría en el enlace iónico, y entonces acá los electrones se comparten. Los átomos comparten electrones cuando se forma el enlace. Una manera sencilla de ver el enlace covalente y la forma en que se comparten los electrones es a través de las estructuras de Lewis. Y vamos a ver el ejemplo más simple, que es para la molécula de hidrógeno, que se puede llamar también molécula de hidrógeno 2 o molécula de dihidrógeno. Con los símbolos de Lewis sabemos que este sería el símbolo de Lewis para el átomo de hidrógeno, uno de los átomos que va a formar la molécula. Recuerden que la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1, por lo tanto tiene un solo electrón de valencia y ese electrón es el que está en el orbital 1s. Ni hace falta saber que está en el orbital 1s, necesitamos saber que tiene un solo electrón de valencia. El otro átomo de hidrógeno también tiene un solo electrón de valencia y cuando forman la molécula lo que hacen los dos átomos de hidrógeno es compartir esos dos electrones, compartir ese par de electrones y se forma lo que se llama un enlace covalente. Este tipo de representación acá, donde mostramos los electrones que se comparten y si hay algún otro electrón de valencia también lo podemos mostrar, se llama estructura de Lewis. Que hayamos escrito así con el par electrónico entre los dos símbolos del hidrógeno no significa que los electrones se encuentren siempre entre los dos núcleos de los átomos de hidrógeno en esta molécula. Lo que está indicando eso de manera sencilla es que los dos electrones son compartidos por los dos núcleos de hidrógeno. Entonces, cada átomo posee a los dos electrones. Es como que ese átomo posee esos dos electrones y este otro átomo también posee a los dos electrones. Por lo tanto, una vez que se formó la molécula, los dos átomos, uno puede decir que adquirirían la configuración electrónica del gas noble helio, que sería, recuerden, entre comillas, la regla del octeto para el átomo de hidrógeno. Llega a una situación más estable, entonces cada hidrógeno ahora adquiere la configuración electrónica del gas helio. Veamos otros ejemplos, la molécula de cloro, molécula de cloro 2. La vamos a formar a partir de dos átomos de cloro y vamos a generar la molécula de cloro. La configuración electrónica del cloro termina en 3s2, 3p5, o sea que tenemos 2 y 5, 7 electrones de valencia y por lo tanto los símbolos de Lewis me están diciendo eso. Tenemos 2, 4, 6, 7 electrones de valencia para este átomo de cloro y lo mismo para este otro átomo de cloro. Entonces, cuando se forma la molécula, se van a compartir ese electrón con ese electrón. Van a quedar ahí compartidos, se forma la molécula y ahora contemos, este cloro queda rodeado con 8 electrones, cumple la regla del octeto y este cloro también queda rodeado con 8 electrones, termina cumpliendo la regla del octeto, adquiere la configuración del gas noble que le sigue. Vamos a definir a los electrones que se están compartiendo como electrones enlazantes. De aquí en adelante los vamos a llamar electrones enlazantes, que son los electrones que contribuyen justamente a la formación del enlace. Y los otros electrones, que los seguimos poniendo por acá, no participan en el enlace directamente y se los llama electrones no enlazantes. Al escribir las estructuras de Lewis, como estuvimos haciéndolo para la molécula de hidrógeno o la molécula de cloro, es muchas veces más sencillo representar el par de electrones enlazantes con una línea, ese par de electrones compartidos con una línea. Entonces a la molécula de hidrógeno muchas veces la podemos escribir así y acá estamos realmente mostrando que hay un enlace entre los dos átomos de hidrógeno. En la molécula de cloro también unimos a los dos símbolos de los átomos de cloro por una línea para denotar un enlace, el par de electrones compartidos, o directamente en muchos casos ni nos va a hacer falta por comodidad mostrar cuáles son los electrones no enlazantes o electrones de no enlace y directamente escribimos a la molécula de cloro de esta manera.
Miremos ahora un poco cómo estas estructuras de Lewis son representaciones muy simples que conjuntamente con la regla del octeto nos permiten interpretar de manera sencilla los enlaces en muchos. Ya van a ver que en muchísimos compuestos químicos. Por ejemplo, si yo les presento acá a los hidruros de estos elementos, de flúor, de oxígeno, de nitrógeno y de carbono, que es la resultante de la reacción de flúor con hidrógeno, oxígeno con hidrógeno, nitrógeno con hidrógeno y carbono con hidrógeno, vamos a ver que con flúor se forma esta molécula, la molécula de fluoruro de hidrógeno, donde se une un solo hidrógeno al átomo de flúor, ¿sí? El flúor acá necesita formar un solo enlace para completar su octeto. Veamos la configuración electrónica del flúor. Termina en S2P5, o sea que tiene 7 electrones de valencia. Con que este hidrógeno le aporte un electrón más, ya el flúor va a tener completado su octeto, o sea que el flúor con un solo enlace con el hidrógeno ya cumple con la regla del octeto. Y el hidrógeno acá también queda con 2 electrones, alcanzaría la configuración electrónica del helio y sería su situación estable. Para el oxígeno, miremos la configuración electrónica del oxígeno, termina en S2P4, o sea que son 6 electrones de valencia, necesita formar 2 enlaces, por eso está formando un enlace con este hidrógeno acá y un enlace con este otro hidrógeno de acá, es el caso típico de la molécula de agua. Y lo mismo vamos a ver para los otros. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, necesita 3 enlaces para alcanzar, está rodeado de 8 electrones, y el carbono, como tiene 4 electrones de valencia, necesita formar 4 enlaces para terminar rodeado con 8 electrones. 2, 2, 2 y 2 serían los 8 electrones que están rodeando al carbono. Todos los casos que vimos recién y en las transparencias anteriores son ejemplos de lo que se llama enlace simple. Un enlace simple se forma cuando dos átomos comparten un solo par de electrones. Acá hay un enlace simple hidrógeno-flúor porque se está compartiendo un par de electrones. Acá hay un enlace simple, otro enlace simple. ¿Sí? Cada una de esas líneas está denotando un enlace simple. También tenemos enlaces múltiples. Normalmente puede haber en las moléculas enlaces dobles y enlaces triples, porque en muchos compuestos los átomos completan su octeto compartiendo más de un par de electrones. Veamos el caso de la molécula de nitrógeno, nitrógeno 2. Acuérdense que el nitrógeno tiene 2 más 3, 5 electrones de valencia. Ese átomo de nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, ese también es equivalente, 5 electrones de valencia. Necesitan formar 3 enlaces, este que tiene 5 para llegar a 8 electrones y cumplir con la regla del octeto, y lo mismo que este otro. Por lo tanto, van a compartir 3 pares de electrones, y fíjense que acá tenemos los 3 pares de electrones compartidos y contamos 6 y 2, 8. Ahora este nitrógeno cumple con la regla del octeto y 6 y 2 acá 8. Este nitrógeno también cumple con la regla del octeto. Esta sería la estructura de Lewis correcta para la molécula de nitrógeno. Si ponemos una línea por cada par de electrones compartidos, vamos a necesitar poner 3 líneas, y esto es un enlace triple. Entonces, tratemos acá, ustedes chequen en sus casas que si hubiesen hecho que los dos átomos de nitrógeno compartiesen un solo par de electrones, o sea que tuviese un solo enlace simple, este no cumple con la regla del octeto y este tampoco. Si hubiesen 2 enlaces simples compartiendo 2 pares de electrones, tampoco cumplen con la regla del octeto. La única manera de que cumplan con la regla del octeto es que haya un enlace triple entre los 2 átomos de nitrógeno. Acá tenemos otra molécula, la molécula de dióxido de carbono. Consta de 3 átomos, el átomo central es el carbono y está unido a 2 oxígenos. La configuración electrónica del oxígeno nos dice que tiene
6 electrones de valencia, este tiene que tener 6 electrones de valencia, o sea que cada oxígeno necesita formar 2 enlaces para llegar a 8, y el carbono tiene 4 electrones de valencia, o sea que el carbono necesita formar 4 enlaces para llegar a 8. ¿Cómo lo hace? Bueno, este oxígeno forma un enlace doble con el carbono y el otro oxígeno forma otro enlace doble con el carbono. En definitiva, acá el oxígeno está formando un enlace doble acá y queda cumpliendo la regla del octeto, 8 electrones. Lo mismo para este oxígeno acá, con 8 electrones. Y el carbono, al formar un enlace doble de este lado y un enlace doble de este otro lado, está formando los 4 enlaces que necesitan. Fíjense que está rodeado de 8 electrones también. Una forma más simple de escribirlo es justamente de esta manera. Carbono con un doble enlace a ese oxígeno, carbono con un doble enlace a ese otro oxígeno. Los 4 enlaces que necesita formar el carbono lo hace con 2 enlaces dobles. Bueno, ahora deberíamos aprender a dibujar esas estructuras de Lewis. Yo se las conté para las moléculas que vimos, pero ustedes deberían ser capaces y van a tener mucho en la práctica y en la guía de problemas para practicar y dibujar las estructuras de Lewis de diferentes moléculas. Son 5 reglitas que hay que seguir. Tomen el libro que tomen, van a ver que las reglitas son más o menos parecidas. Todas tienen que ir siguiéndolas paso a paso. No pueden hacer primero la regla 1, después la 4, después la 2 y después la 5. No, vayan trabajando paso a paso y van a ver que no van a fallar en el dibujo de las estructuras de Lewis. Para ello siempre es mejor haciendo algún ejemplito. Les pido por favor que vean estos 2 ejemplos caseros que los filmé con el celular y a mano alzada sobre una hoja de papel, pero van a entender bien, por ejemplo, cómo es la estructura del trifluoruro de nitrógeno y la estructura del agua, y eso les va a hacer el puntapié para aplicar cada una de estas cosas. Lo que les aconsejo es que vean esos videitos y mientras van viendo los videitos vayan mirando estas 5 reglitas acá para ver cómo se trabaja y cómo se consiguen dibujar las estructuras de Lewis de diferentes moléculas.